La Nochebuena siempre había sido una fecha extraña en nuestra casa. Mientras otras familias se reunían alrededor de mesas largas llenas de pavo asado y risas, a mí generalmente me asignaban el papel de invitada invisible. Este año, las cosas no fueron diferentes. Mi hermana Lucía, siempre tan elegante en su crueldad, señaló el cuarto de servicio como mi área designada para cenar. Llevé mi plato de plástico con comida fría por el pasillo, mis pasos amortiguados por la alfombra desgastada, y tomé asiento en una silla plegable entre un montón de ropa sucia y la lavadora que no dejaba de hacer ruido. Mientras picoteaba el relleno, la voz de Lucía resonaba desde el comedor, lo suficientemente alta para que todos la escucharan. Ella está acostumbrada a las sobras de todos modos. Las risas siguieron. Dolía más que el frío puré de castañas en mi plato. Intenté concentrarme en el zumbido de la secadora, imaginando que eran aplausos que ahogaban sus burlas. Mis padres no dijeron ni una palabra. Ese silencio dolía más que cualquier palabra. Apoyé mi cabeza contra la pared, el olor a detergente y humedad extrañamente reconfortante. No tenía idea de cuánto estaba a punto de cambiar mi vida. En ese momento, sentía que siempre viviría en los rincones de las vidas de otras personas, olvidada, tolerada en el mejor de los casos. Luego llegó el sonido que atravesó el silencio incómodo como un trueno, el suave ronroneo de un motor caro que se detenía frente a nuestra casa. Me enderecé, alerta ante el sonido inusual. En nuestro barrio de Madrid, los coches lujosos eran tan raros como la nieve en agosto. El reloj de la cocina marcaba las 10. Nadie visitaba a nadie tan tarde en Nochebuena, especialmente no a nosotros. La casa de los Ramírez, como nos llamaban en el vecindario, no era conocida por sus fiestas o su hospitalidad. Desde el comedor podía escuchar a mi padre, Carlos, susurrando con urgencia. Mi madre, Isabel, respondía con el mismo tono apresurado. Mi hermana Lucía permanecía en silencio, algo inusual para ella. Me arriesgué a salir del cuarto de servicio, manteniéndome cerca de la pared. Desde mi posición podía ver el comedor, la mesa puesta con la vajilla que solo usábamos en ocasiones especiales. El pavó, apenas tocado. Las copas de vino, casi vacías. Las caras de mi familia, tensas con una mezcla de curiosidad y recelo. El timbre sonó, un sonido agudo y decidido que hizo que todos saltáramos. Mi padre se levantó lentamente, alisándose la camisa como si eso pudiera borrar las arrugas de preocupación de su rostro. Mi madre se quedó inmóvil, la servilleta apretada entre sus dedos como un escudo de papel. Lucía, siempre la más atrevida, se acercó a la ventana lateral para espiar a nuestro visitante nocturno. «Es un coche negro», susurró, su voz mezclada con admiración y recelo. «Parece oficial». Mi corazón latía fuerte. En nuestra familia, oficial nunca había significado nada bueno. Mi padre tenía deudas, muchas deudas. ¿Habrían venido finalmente a cobrar? ¿En Nochebuena? Los españoles podíamos ser muchas cosas, pero no éramos conocidos por interrumpir celebraciones familiares, ni siquiera por dinero. El timbre sonó de nuevo, más insistente esta vez. Mi padre respiró hondo y caminó hacia la puerta. Su mano tembló ligeramente cuando giró el picaporte. El resto de nosotros contuvimos la respiración, como actores secundarios esperando la entrada del protagonista. La puerta se abrió, y la luz de la entrada reveló a una mujer alta con un abrigo negro impecable. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño perfecto, y sus ojos, del color del café sin azúcar, escanearon nuestra sala de estar con precisión quirúrgica. No sonrió. No saludó. Simplemente esperó, como si fuera nuestro deber entender por qué estaba allí. «¿Carlos Ramírez?», preguntó finalmente, su voz suave pero firme. Mi padre asintió, incapaz de formar palabras. La mujer le entregó un sobre, el papel tan blanco que parecía brillar contra su guante negro. «Soy Mercedes Vega, representante del bufete Alonso y Asociados». Sus palabras caían como piedras en agua tranquila. «Estoy aquí por asuntos relacionados con Rosa Martínez». El nombre atravesó la habitación como una corriente eléctrica. Rosa Martínez. Mi abuela. La madre de mi madre. La mujer cuyo nombre estaba prohibido mencionar en nuestra casa. La mujer que,
según me habían dicho, murió antes de que yo naciera. La mujer cuya foto encontré una vez escondida en el fondo de un cajón, solo para que mi madre me la arrebatara con lágrimas en los ojos. Mi madre se levantó tan rápidamente que su silla cayó hacia atrás. Su rostro, normalmente controlado, mostraba una mezcla de shock y miedo que nunca había visto antes. Mi madre está muerta, dijo, su voz apenas audible. Ha estado muerta por 18 años. Mercedes Vega permaneció impasible. No he dicho lo contrario, señora Ramírez. Pero hay asuntos que deben tratarse, específicamente relacionados con su hija. Todos los ojos se volvieron hacia mí, escondida en mi rincón del pasillo. La abogada me miró directamente, y por primera vez, vi algo más que frialdad profesional en sus ojos. ¿Eres Ana?, preguntó, aunque sonaba como si ya supiera la respuesta. Asentí, incapaz de hablar. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Qué asuntos podría tener conmigo una abuela muerta a la que nunca conocí? Necesito hablar contigo, dijo Mercedes, ignorando los susurros urgentes de mis padres. En privado, preferiblemente. Mi familia comenzó a protestar todos a la vez. Mi padre exigiendo saber de qué se trataba todo esto. Mi madre insistiendo en que era menor de edad, una mentira, había cumplido 18 en octubre. Lucía, por una vez, callada, observando la escena como si fuera una telenovela particularmente jugosa. Mercedes Vega levantó una mano, silenciándolos a todos con un simple gesto. Ana tiene derecho a escuchar esto primero. Es su herencia, después de todo. La palabra herencia cayó incluso los susurros. En nuestra familia, el dinero siempre había sido escaso, las facturas apenas pagadas, los deseos simples nunca realizados. La idea de una herencia era tan extraña como la nieve en Madrid en julio. ¿Mi abuela me dejó algo?, pregunté, encontrando finalmente mi voz. Sonaba pequeña incluso para mis propios oídos. Mercedes asintió, sus ojos nunca dejando los míos. Más que algo, Ana. Te dejó todo. El silencio que siguió a las palabras de Mercedes fue absoluto. Por un momento, pareció que hasta los relojes habían dejado de marcar el tiempo. Mi padre fue el primero en reaccionar, una risa nerviosa escapó de sus labios. Debe haber un error, dijo, pasándose la mano por el cabello entrecano. Rosa no tenía nada que dejar. Era una simple maestra de escuela en un pueblo de Granada. Mercedes Vega sacó una carpeta de su elegante maletín. El logo dorado del bufete Alonso y Asociados brillaba bajo la luz tenue de nuestra sala. Le aseguro, señor Ramírez, que no hay error. La señora Martínez era mucho más que una simple maestra. Su voz no mostraba emoción, pero sus ojos, cuando se posaron en mí, transmitían algo parecido a la compasión. Ana, ¿podemos hablar en otro lugar? Mi madre se interpuso entre nosotras. Cualquier cosa que tengas que decir a mi hija puedes decirla delante de nosotros. Somos su familia. La abogada alzó una ceja, apenas perceptiblemente. Como deseen. Pero les advierto que lo que tengo que explicar es complicado. Sentí que el aire se volvía más denso, como si la habitación se hubiera llenado de algo más pesado que el oxígeno. Mis piernas me llevaron automáticamente al sillón más cercano. Lucía se sentó a mi lado, su hostilidad habitual reemplazada por una curiosidad que no se molestaba en disimular. Mercedes abrió su carpeta y extrajo un documento legal con sellos notariales. Rosa Martínez falleció hace 3 semanas en Barcelona. Su testamento ha sido verificado y yo he sido designada como su albacea. ¿Barcelona? Mi madre parecía confundida. Mi madre nunca salió de Andalucía. La mirada que Mercedes le dirigió estaba cargada de significado. Hay muchas cosas que desconoce sobre su madre, señora Ramírez. Cosas que Rosa prefirió mantener en privado hasta después de su muerte. Sacó una fotografía y me la entregó. Era una imagen de una mujer mayor, elegante, de pie frente a un edificio modernista que reconocí inmediatamente como la Casa Batlló de Gaudí. La mujer sonreía a la cámara, sus ojos, mis ojos, brillantes bajo el sol catalán. Esta foto fue tomada hace 6 meses, explicó Mercedes. Rosa vivió sus últimos 15 años en Barcelona,
donde construyó un imperio inmobiliario considerable. A su muerte, su patrimonio está valorado en aproximadamente 22 millones de euros. Mi padre soltó una exclamación ahogada. Mi madre se dejó caer en una silla cercana, su rostro más pálido que la porcelana de nuestras tazas de café. Imposible, murmuró. Mi madre vivía de una pensión mínima. Apenas llegaba a fin de mes. Mercedes extrajo otro documento. Rosa dejó esta carta para usted, señora Ramírez. Explica mucho de lo que necesita saber. Pero el testamento es inequívoco, todo su patrimonio, incluyendo la empresa Martínez Propiedades, sus 5 inmuebles en Barcelona, Madrid y Valencia, sus cuentas bancarias y sus inversiones, ha sido legado a su nieta, Ana Ramírez Soto. Mi nombre completo en sus labios sonaba extraño, formal, como si estuviera hablando de otra persona. Una persona rica. Una heredera. ¿Por qué a mí? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Nunca la conocí. Los labios de Mercedes se curvaron en algo parecido a una sonrisa triste. Te conocía mejor de lo que crees, Ana. Te has seguido desde lejos toda tu vida. Sacó otra fotografía. Esta vez me mostró una imagen de mí misma, con unos 12 años, saliendo del colegio. Luego otra, de mi graduación del instituto el año pasado. Y otra más, tomada apenas un mes atrás, mientras esperaba el autobús bajo la lluvia, con mis auriculares puestos y la mirada perdida en el horizonte. Un escalofrío me recorrió la espalda. Alguien me había estado observando durante años, fotografiando momentos de mi vida que ni siquiera yo recordaba. Era inquietante y conmovedor a partes iguales. Rosa contrató investigadores privados para seguir tu desarrollo, explicó Mercedes. Nunca interfirió, pero siempre estuvo pendiente. Era su manera de mantenerse conectada contigo. ¿Por qué no se acercó directamente?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La mirada que Mercedes y mi madre intercambiaron estaba cargada de historia no contada. Mi madre apretó los puños sobre su regazo. Porque yo se lo prohibí, confesó finalmente, su voz quebrándose. Le dije que si intentaba contactarte, nos iríamos donde nunca pudiera encontrarnos. La revelación cayó como una bomba en medio de nuestro salón. Mi padre evitaba mirarme a los ojos. Lucía parecía genuinamente sorprendida, por una vez tan ignorante de la situación como yo. ¿Por qué harías eso? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera contenerlas, cargadas de una mezcla de dolor y confusión. Tu abuela no era la santa que parece. Mi madre se puso de pie, temblando ligeramente. Ella intentó separarnos. Cuando tu padre y yo decidimos casarnos, ella se opuso con todas sus fuerzas. Dijo cosas terribles. Imperdonables. Mercedes aclaró su garganta. Creo que Rosa explica su versión en la carta. Pero hay asuntos más urgentes que tratar esta noche. Volvió a centrarse en mí. Ana, según el testamento, debes tomar posesión inmediata de la residencia principal en Barcelona. Rosa dejó instrucciones específicas para que te trasladaras allí lo antes posible. ¿Trasladarme? ¿A Barcelona? La idea parecía tan lejana como mudarse a otro planeta. Nunca había salido de Madrid. Mi vida, mis pocos amigos, mis estudios en la universidad, todo estaba aquí. El testamento establece que para acceder a la herencia completa, debes residir en la casa de Paseo de Gracia durante al menos un año, continuó Mercedes. Rosa fue muy específica al respecto. Quería que conocieras su mundo, que entendieras de dónde vienes realmente. Mi madre se puso de pie, su rostro enrojecido. Esto es manipulación, incluso después de muerta. Ana no irá a ninguna parte. Mercedes la miró fijamente. Ana tiene 18 años, señora Ramírez. Legalmente, puede tomar sus propias decisiones. ¿Y la alternativa? Dejó la frase en el aire. ¿Qué alternativa?, preguntó mi padre, hablando por primera vez en varios minutos. Si Ana rechaza las condiciones, la totalidad de la herencia será donada a varias organizaciones benéficas. Mercedes volvió a mirarme. Rosa quería darte una opción, no una obligación.
Pero también quería que tuvieras la oportunidad de conocer una vida diferente a la que has tenido hasta ahora. Miré alrededor de nuestro pequeño apartamento, las paredes desconchadas, los muebles desgastados, las fotografías familiares que siempre me habían parecido incompletas. Pensé en las cenas de Nochebuena pasadas en el cuarto de servicio, en las burlas constantes de Lucía, en el silencio cómplice de mis padres. ¿Cuándo tendría que irme?, pregunté, ignorando el jadeo ahogado de mi madre. Mercedes consultó su reloj. El chofer nos espera abajo. Podemos partir esta misma noche si lo deseas. ¿Esta noche? Mi padre parecía escandalizado. ¿Es Nochebuena? La abogada lo miró con expresión neutra. Precisamente por eso Rosa quiso que viniera hoy. Pensó que Ana merecía un regalo de Navidad especial este año. La tensión en la habitación era palpable. Podía sentir los ojos de todos sobre mí, esperando mi decisión. En ese momento, mientras el reloj marcaba la medianoche y oficialmente se convertía en Navidad, supe lo que tenía que hacer. Me levanté, sorprendida por la firmeza de mis piernas. Voy a hacer mi maleta. El interior de la limusina olía a cuero y a un perfume sutil que no pude identificar. Las luces de Madrid se deslizaban por las ventanas tintadas mientras avanzábamos por calles casi vacías. Era la madrugada de Navidad, y la ciudad dormía su sueño festivo, ajena al vuelco que acababa de dar mi vida. Mercedes Vega se sentaba frente a mí, su rostro iluminado por la tenue luz interior del vehículo. Había mantenido un silencio respetuoso desde que salimos de casa, permitiéndome procesar todo lo ocurrido. Mi maleta, una vieja pieza desgastada que había pertenecido a mi padre, descansaba a mi lado, conteniendo las pocas pertenencias que consideré importantes: algo de ropa, mi ordenador portátil, un libro de García Márquez que estaba leyendo, y una fotografía de mi graduación. ¿Estás bien?, preguntó finalmente Mercedes, ofreciéndome una botella de agua mineral. Acepté la botella con un asentimiento. Honestamente, no lo sé, respondí tras beber un sorbo. Todo esto parece irreal. Como si estuviera en un sueño del que voy a despertar en cualquier momento. Mercedes sonrió ligeramente. Es comprensible. No todos los días descubres que tienes una abuela millonaria que te ha estado siguiendo en secreto toda tu vida. Había algo en su tono, una familiaridad que me resultaba extraña. Usted la conocía bien, ¿verdad? A mi abuela. Rosa fue mi cliente durante 15 años, confirmó Mercedes. Pero con el tiempo, se convirtió en algo más. Una amiga. Una mentora, incluso. Sus ojos se perdieron momentáneamente en los recuerdos. Era una mujer extraordinaria, Ana. Fuerte, brillante, y profundamente leal a quienes amaba. Entonces, ¿por qué nunca intentó contactarme directamente? La pregunta que no había dejado de darme vueltas en la cabeza. Mercedes suspiró. Rosa respetaba los límites, incluso cuando le dolían. Tu madre le dejó muy claro que no era bienvenida en vuestras vidas. Sacó una carpeta de su maletín. Pero creo que ella puede explicártelo mejor que yo. Me entregó un sobre grueso con mi nombre escrito en una caligrafía elegante y firme. Lo abrí con dedos temblorosos y extraje varias páginas escritas a mano. Mi querida Ana, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo y que Mercedes ha cumplido mi última petición. Hay tanto que quiero contarte, tantos años perdidos que desearía poder recuperar. Las palabras nadaban ante mis ojos mientras leía sobre una vida que nunca supe que existía. Mi abuela Rosa, nacida en un pequeño pueblo de Granada, había sido efectivamente maestra, tal como mi madre había dicho. Pero tras la muerte de mi abuelo, cuando mi madre tenía apenas 20 años, Rosa había heredado una pequeña propiedad en Barcelona. Contra todo pronóstico, había transformado ese modesto inicio en un imperio inmobiliario, primero rehabilitando edificios antiguos en el barrio gótico, luego expandiéndose a otras zonas de Cataluña y eventualmente a toda España. Tu madre nunca aprobó mi nueva vida, escribía Rosa. Isabel siempre fue tradicional, apegada a nuestro pueblo y a nuestras costumbres. Cuando me mudé a Barcelona, lo vio como una traición a la memoria de tu abuelo, a nuestras raíces. Y cuando comenzó a salir con Carlos,
un chico sin ambiciones ni educación según mi opinión de entonces. Nuestras diferencias se volvieron irreconciliables. La carta detallaba discusiones, ultimátums, y finalmente una ruptura total cuando mi madre anunció su embarazo y su intención de casarse con mi padre. Rosa había intentado ofrecerles ayuda económica, pero mi madre la había rechazado, cortando todo contacto. Respeté su decisión, aunque me rompió el corazón, continuaba la carta. Pero cuando supe de tu nacimiento, no pude mantenerme completamente alejada. Contraté a un investigador, solo para asegurarme de que estabas bien. Con los años, esos informes ocasionales se convirtieron en mi ventana a tu vida. Te vi crecer a través de fotografías y relatos, celebré tus logros desde lejos, sufrí con tus dificultades sin poder consolarte. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía sobre cómo Rosa había seguido cada paso de mi vida, mi primer día de colegio, mis problemas de acoso escolar en secundaria, mis buenas notas en bachillerato, mi admisión en la universidad para estudiar filología hispánica, un detalle que ni siquiera mis padres habían celebrado conmigo. Cuando supe que te hacían comer aparte en las celebraciones familiares, casi rompo mi promesa, escribía con letra temblorosa. Estuve a punto de presentarme en vuestra casa y llevarte conmigo. Pero temía que tu madre cumpliera su amenaza de desaparecer contigo si interfería. Así que esperé, planifiqué, y finalmente decidí que mi legado sería tu libertad. Mercedes me observaba en silencio mientras leía, ofreciéndome ocasionalmente un pañuelo para secar mis lágrimas. Cuando llegué a la última página, apenas podía ver a través del velo acuoso que cubría mis ojos. Te dejo todo lo que construí, Ana, pero más importante aún, te dejo la oportunidad de descubrir quién eres realmente, libre de las limitaciones que tu familia te ha impuesto. Mi único deseo es que vivas en mi casa de Barcelona durante un año. Conoce mis cosas, mis libros, mi jardín. Conoce la ciudad que me dio una segunda vida. Y luego, decide tu propio camino, con los recursos para seguirlo donde quiera que te lleve. La carta terminaba con una postdata que me dejó sin aliento. En mi despacho encontrarás un diario que he escrito para ti todos estos años. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante, te escribía como si pudiera hablarte directamente. Esos diarios son la conversación que nunca pudimos tener, pero que siempre deseé. Doblé las páginas con cuidado y las devolví al sobre, intentando procesar todo lo que acababa de descubrir. Mi vida entera parecía una elaborada mentira, una construcción basada en omisiones y verdades a medias. Hay algo más que deberías saber, dijo Mercedes, sacando una fotografía de su carpeta. Me la entregó con cierta vacilación. Era una imagen de mi abuela, mucho más joven, sosteniendo a un bebé. A su lado, una mujer sonreía a la cámara, sus ojos, mis ojos, brillantes de felicidad. ¿Quién es?, pregunté, aunque creo que ya conocía la respuesta. Tu madre biológica, confirmó Mercedes. Carmen Martínez, la hija de Rosa. La hermana menor de Isabel. El mundo pareció detenerse por un instante. ¿Mi tía? Pero, mi madre nunca mencionó tener una hermana. Carmen murió en un accidente de coche cuando tú tenías apenas 6 meses, explicó Mercedes con voz suave. Era su hija, nacida de una relación breve con un músico extranjero. Isabel y Carlos, que no podían tener hijos, se ofrecieron a adoptarte. Rosa estuvo de acuerdo, pensando que estarías mejor en una familia con 2 padres. Pero cuando vio cómo te trataban, no pude contener un sollozo que sacudió todo mi cuerpo. No era solo el descubrimiento de esta nueva identidad, sino la acumulación de años de sentirme fuera de lugar, de no entender por qué nunca encajaba en mi propia familia. Ahora todo tenía sentido. Las miradas extrañas de mi madre cuando hacía algo inesperado, los comentarios de mi padre sobre cómo no había sacado nada de ellos. La distancia emocional que siempre había existido entre nosotros. Isabel pensó que Rosa intentaría quitarle la custodia si seguían en contacto, continuó Mercedes. Tenía miedo de perderte, así que cortó todos los lazos y te crió como suya, sin mencionar nunca a Carmen o tu verdadero origen. La limusina se detuvo frente a un hotel de lujo en el centro de Madrid. Miré por la ventana, confundida. Pasaremos la noche aquí, explicó Mercedes. Mañana tomaremos el AVE a Barcelona.
Rosa pensó que necesitarías tiempo para asimilar todo esto antes de llegar a la casa. Asentí, agradecida por la consideración de una mujer que nunca conocí pero que parecía haberme entendido mejor que nadie. Cuando el chofer abrió la puerta, el aire frío de la madrugada navideña me golpeó el rostro, secando las lágrimas que aún corrían por mis mejillas. Mercedes, llamé mientras nos dirigíamos a la entrada del hotel. ¿Tú sabías todo esto desde el principio? ¿Sobre quién soy realmente? La abogada se detuvo, mirándome con una mezcla de compasión y respeto. Rosa me confió la verdad hace años. Me hizo prometer que te la contaría cuando fuera el momento adecuado. Colocó una mano suave sobre mi hombro. Pero quién eres realmente, Ana, eso es algo que tú misma deberás descubrir. Mientras cruzábamos el lujoso vestíbulo del hotel, sentí que estaba cruzando un umbral mucho más significativo. Detrás quedaba la Ana que había sido, la chica callada que comía sola en el cuarto de servicio, la estudiante invisible, la hija postiza nunca completamente aceptada. Adelante me esperaba un futuro desconocido, lleno de posibilidades que ni siquiera podía imaginar. Esa noche, en una habitación más grande que todo nuestro apartamento en Madrid, soñé con una mujer de ojos amables que me leía cuentos en un jardín soleado. En mi sueño, la mujer me llamaba mi pequeña libélula y me prometía que algún día volaría más alto que nadie. Cuando desperté, con las primeras luces del día de Navidad filtrándose por las cortinas de seda, recordé que libélula era precisamente como me había llamado mi abuela Rosa en su carta. Algunas conexiones, al parecer, trascienden incluso las barreras del tiempo y la distancia. El tren de alta velocidad atravesaba los paisajes de España mientras yo miraba por la ventana, perdida en mis pensamientos. Mercedes trabajaba discretamente en su portátil, respetando mi necesidad de silencio. Habíamos partido de Madrid en la mañana de Navidad, dejando atrás una ciudad vacía y festiva para dirigirnos a Barcelona, hacia una vida que apenas comenzaba a comprender. Llegaremos en media hora, anunció Mercedes, cerrando su ordenador. ¿Estás lista? No estaba segura de cómo responder. ¿Cómo se prepara uno para conocer la casa de una abuela que nunca conoció? Para habitar los espacios de una vida que se desarrolló paralela a la mía, invisible pero siempre presente. Cuéntame sobre la casa, pedí, buscando algo concreto a lo que aferrarme en este mar de incertidumbres. Es un piso principal en un edificio modernista del Paseo de Gracia, explicó Mercedes. Rosa lo compró hace 12 años y lo restauró por completo. Tiene vistas al paseo y a la manzana de la discordia. 3 dormitorios, un despacho, biblioteca y una terraza ajardinada. Es especial. Especial. Una palabra pequeña para describir lo que, imaginaba, sería un mundo completamente nuevo para mí. En nuestra pequeña vivienda de Madrid, mi habitación era apenas más grande que un armario. Compartida además con Lucía hasta que ella decidió que merecía su propio espacio y me relegó a un rincón del pasillo adaptado con una cortina. El tren comenzó a reducir su velocidad al entrar en Barcelona. La ciudad se desplegaba ante mis ojos como un sueño mediterráneo. Edificios ocres y rosados, destellos del mar a lo lejos, y el perfil inconfundible de la Sagrada Familia recortado contra el cielo azul. Era mi primera vez en Barcelona, en Cataluña, en cualquier lugar fuera de Madrid, realmente. Rosa amaba esta vista, comentó Mercedes, observándome. Decía que cada vez que regresaba a Barcelona sentía que volvía a casa, sin importar de dónde viniera. Me pregunté si yo también sentiría eso algún día. Si este lugar podría convertirse en mi hogar, o si siempre me sentiría como una visitante en la vida de otra persona. Un coche nos esperaba en la estación de Sants. El conductor, un hombre mayor llamado Jordi, me saludó con una sonrisa cálida que me desconcertó. La señorita Ana, dijo en catalán, con una leve inclinación de cabeza. Es un honor conocerla al fin. Su abuela hablaba mucho de usted. Sentí un nudo en la garganta. Este hombre me conocía, de alguna manera, mientras que yo no sabía nada de él. Era una sensación extraña, casi invasiva, pero también reconfortante. Parte de una red invisible de personas que habían estado, de alguna forma, presentes en mi vida sin que yo lo supiera. El trayecto desde la estación hasta el Paseo de Gracia fue breve, pero cada metro parecía alejarme más de la Ana que había sido. Pasamos junto a la casa Batlló,
con su fachada ondulante como el lomo de un dragón, y nos detuvimos frente a un edificio igualmente impresionante unos metros más adelante. «Hemos llegado», anunció Mercedes. El portal del edificio era una obra de arte en sí mismo, con vitrales modernistas que filtraban la luz en patrones multicolores. El ascensor, una jaula elegante de hierro forjado, nos llevó hasta el piso principal. Con cada piso que subíamos, mi corazón latía más rápido. La puerta del apartamento era de madera oscura con detalles metálicos. Mercedes me entregó una llave antigua y pesada. «Es tuyo ahora», dijo simplemente. Con manos temblorosas, introduje la llave en la cerradura. El mecanismo se dio con un clic que resonó en mis oídos como el sonido de un umbral cruzado, de un punto sin retorno. Empujé la puerta y entré en la que sería mi nueva vida. La luz inundaba el recibidor a través de ventanales que daban al paseo. Los techos, altísimos, estaban decorados con molduras originales restauradas con preciosismo. El suelo de mosaico hidráulico formaba patrones geométricos en azules y ocres bajo mis pies. Era como entrar en un museo, pero uno que respiraba vida por cada rincón. «Rosa hizo instalar calefacción bajo el suelo», comentó Mercedes, notando mi expresión de asombro al sentir la calidez bajo mis zapatillas gastadas. Odiaba tener los pies fríos. Un rasgo que compartíamos, pensé, recordando mis inviernos en Madrid con 3 pares de calcetines. Avanzamos por un pasillo amplio hacia lo que resultó ser el salón principal. Allí, la elegancia se mezclaba con una sensación acogedora que no esperaba. Sofás de aspecto confortable, estanterías repletas de libros, y por todas partes, fotografías. Me acerqué a una de las mesitas laterales y tomé una imagen enmarcada. Era yo, con unos 7 años, en el patio del colegio. Lucía otra en la que aparecía en mi fiesta de graduación del instituto. Y, sobre la chimenea, un retrato grande de una mujer joven que se parecía asombrosamente a mí. «Tu madre biológica», confirmó Mercedes, siguiendo mi mirada. «Carmen tenía 24 años en esa foto. Tú te pareces mucho a ella». Sentí una ola de emociones contradictorias. Toda mi vida había escuchado comentarios sobre lo poco que me parecía a mi familia. «¿Saliste a algún tío lejano?», solía decir mi padre cuando alguien mencionaba el tema. Ahora entendía por qué nunca encontraba mi rostro reflejado en los suyos. «¿Hay más personas trabajando aquí?», pregunté, notando el estado impecable del apartamento. «La señora Push viene 3 veces por semana para limpiar y cocinar», explicó Mercedes. «Lleva con Rosa desde que compró este piso. Es casi parte de la familia. La conocerás mañana. También está Jordi, el conductor, y Martí, el jardinero que cuida la terraza. Todos fueron informados de tu llegada». Una sensación de vértigo me invadió. No solo heredaba una propiedad y una fortuna, sino también un grupo de personas que dependían de este lugar para su sustento. Personas que me verían como la nieta de Rosa, la heredera, cuando yo apenas comenzaba a comprender quién era. «¿Puedo ver el resto?», pregunté, necesitando moverme para procesar todo lo que estaba sintiendo. Mercedes asintió y me guió por el apartamento. Cada habitación contaba una historia. El dormitorio principal, con su cama con dosel y vistas a un patio interior ajardinado, el comedor formal, donde imaginé a Rosa cenando con socios y amigos, la cocina, sorprendentemente moderna y equipada para alguien que, según Mercedes, adoraba cocinar. Finalmente llegamos a una puerta que permanecía cerrada. «El despacho de Rosa», explicó Mercedes. «Pasaba la mayor parte de su tiempo aquí. Dirigía sus negocios, pero también era donde escribía sus diarios. Los encontrarás en el escritorio, tal como ella indicó». Me entregó otra llave, más pequeña que la anterior. «Te dejaré sola ahora. Hay comida en la nevera, y mi número está anotado junto al teléfono en la cocina. Llámame si necesitas cualquier cosa». Quería pedirle que se quedara, que no me dejara sola en este mausoleo de una vida que nunca conocí. Pero también sabía que necesitaba este tiempo, este espacio para encontrarme con la abuela que nunca tuve y con la madre que perdí antes de poder recordarla. «Gracias», dije simplemente. Cuando la puerta principal se cerró tras Mercedes, el silencio del apartamento me envolvió como una manta pesada. Estaba sola, más sola que nunca,
pero paradójicamente rodeada de evidencias de que había sido amada desde lejos durante toda mi vida. Con la llave en mano, me acerqué al despacho. Al abrir la puerta, el aroma a libros viejos y a un perfume que me resultaba vagamente familiar inundó mis sentidos. La habitación estaba dominada por un escritorio de madera maciza bajo una ventana que enmarcaba una vista espectacular de la ciudad. Las paredes estaban cubiertas de estanterías, y en un rincón, un sillón de lectura parecía invitarme a sentarme. Sobre el escritorio descansaba una pila ordenada de cuadernos encuadernados en cuero. Tomé el primero, acariciando su superficie suave, y lo abrí con reverencia. Para Ana, en su primer cumpleaños decía la primera página, fechada 17 años atrás. La caligrafía era la misma que en la carta, elegante y decidida. Hoy cumples un año, mi pequeña libélula. No puedo estar contigo para verte soplar tu primera vela, pero he encendido una aquí, en Barcelona, deseando que tu vida esté llena de luz. Las lágrimas nublaron mi vista mientras me dejaba caer en el sillón de lectura. En mis manos sostenía la historia de un amor que había existido en las sombras, una conversación unilateral que había durado toda mi vida. Una abuela que me había amado desde lejos, observando mis tropiezos y mis logros, incapaz de intervenir pero negándose a abandonarme. Estoy aquí ahora, susurré, aunque sabía que era demasiado tarde para que ella me escuchara. He llegado a casa. Los días en Barcelona adquirieron una rutina casi hipnótica. Por las mañanas desayunaba en la terraza, rodeada de plantas mediterráneas cultivadas con esmero por Martí, quien me explicaba sus nombres y propiedades mientras regaba con devoción cada maceta. La señora Puig, una mujer menuda de unos 60 años, me preparaba desayunos catalanes que nunca había probado, pan con tomate, embutidos locales, y un café que olía a paraíso. Pasaba las tardes explorando el apartamento, descubriendo tesoros en cada cajón, fotografías antiguas, postales de lugares exóticos, pequeñas notas que Rosa había dejado entre las páginas de sus libros favoritos. Y cada noche, antes de dormir, leía uno de sus diarios, conociendo a mi abuela a través de sus palabras, construyendo una relación póstuma que, de alguna manera, comenzaba a llenar el vacío que siempre había sentido. Fue durante la tercera semana cuando Mercedes volvió a visitarme, trayendo consigo una carpeta de documentos que requerían mi firma. ¿Cómo te estás adaptando?, preguntó mientras tomábamos té en el salón. Es abrumador, confesé. A veces me siento como una impostora, como si estuviera ocupando el lugar de alguien más. Mercedes asintió, comprensiva. Rosa anticipó que te sentirías así. Por eso insistió tanto en que vivieras aquí un año antes de tomar cualquier decisión importante. He estado leyendo sus diarios, dije, señalando el volumen correspondiente a mis 15 años que descansaba sobre la mesa. Es extraño conocerla así, a través de su mirada sobre mi vida. Ella te conocía mejor de lo que crees, respondió Mercedes. Esos informes que recibía no eran solo datos fríos. Rosa interrogaba a los investigadores sobre cada detalle, si parecías feliz, qué libros llevabas a clase, cómo sonaba tu risa. Una pregunta que había estado evitando durante semanas finalmente encontró su camino a mis labios. ¿Por qué me adoptaron si me trataban así? Si no me querían realmente. Mercedes dejó su taza y me miró directamente, como evaluando si estaba preparada para la verdad. El dinero, dijo finalmente. Rosa ofreció una cantidad considerable para asegurar tu bienestar. Mensualidades generosas que, claramente, no fueron utilizadas para ello. La revelación no me sorprendió tanto como debería. De alguna manera, siempre supe que había sido más una carga que una hija para Isabel y Carlos. Lo que no entendía era por qué Rosa había permitido que continuara así. Ella intentó intervenir varias veces, continuó Mercedes, como leyendo mis pensamientos. Cuando supo que te hacían dormir en un rincón del pasillo, casi irrumpe en vuestra casa para llevarte. Pero los abogados le advirtieron que legalmente no tenía derecho sobre ti. La adopción era oficial y tu madre, Isabel, había amenazado con desaparecer contigo si Rosa interfería. ¿Por qué esperar hasta su muerte, entonces? ¿Por qué no contactarme cuando cumplí 18? Miedo, respondió Mercedes simplemente. Miedo a que la rechazaras, a que años de resentimiento alimentado por tus padres adoptivos te hicieran verla como la villana de la historia. Prefirió esperar,
Asegurarse de que tuvieras la historia completa antes de formar un juicio. Quiero verlos, declaré de repente. Necesito hablar con ellos. Mercedes pareció sorprendida. ¿Estás segura? Han pasado apenas 3 semanas. Estoy segura. Necesito cerrar este capítulo antes de poder comenzar realmente el siguiente. 2 días después, estaba de vuelta en Madrid. Jordi me había conducido hasta la estación y me había despedido con una sonrisa tranquilizadora, como si comprendiera exactamente lo que iba a enfrentar. El tren me pareció más lento en este viaje de regreso, como si incluso el tiempo conspirara para darme más oportunidades de replantearme esta decisión. No avisé a mi familia de mi visita. Quería ver sus rostros auténticos, no máscaras preparadas para la ocasión. Tomé un taxi desde Atocha hasta el modesto barrio donde había crecido, observando con nuevos ojos las calles que una vez fueron mi universo entero y que ahora parecían estrechas, ajenas. Eran las 6 de la tarde cuando toqué el timbre de mi antiguo hogar. La familiaridad del sonido me provocó un escalofrío. Por un instante, fui de nuevo la niña que regresaba del colegio, la adolescente que entraba sigilosamente para evitar llamar la atención. Isabel abrió la puerta. Su rostro, normalmente compuesto, se transformó al verme. Sorpresa, miedo, y algo más que no supe identificar. Ana, murmuró. No te esperábamos. Evidentemente, respondí, manteniendo mi voz neutra. ¿Puedo pasar? Se apartó mecánicamente, permitiéndome entrar en el apartamento. Nada había cambiado en las semanas de mi ausencia. El mismo mobiliario desgastado, las mismas cortinas descoloridas, el mismo olor a comida recalentada. Sin embargo, todo parecía diferente desde mi nueva perspectiva. Más pequeño, más triste. Carlos estaba sentado frente al televisor, una cerveza en la mano. Al verme, se incorporó como impulsado por un resorte, derramando parte de su bebida sobre la alfombra. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su tono a medio camino entre la sorpresa y la hostilidad. También me alegro de verte, respondí con ironía. ¿Dónde está Lucía? No está, contestó Isabel rápidamente. Salió con unas amigas. Asentí, casi aliviada. Era más sencillo enfrentar a mis padres adoptivos sin la presencia ácida de mi hermana. ¿Has venido por algo en particular?, preguntó Carlos, recobrando su compostura. Sí. He venido a escuchar vuestra versión. Antes de decidir qué hacer con toda esta situación. La tensión era palpable mientras nos sentábamos en el salón. Isabel retorcía una servilleta entre sus dedos, Carlos miraba al suelo. Ninguno parecía dispuesto a comenzar. Sé la verdad sobre mi madre biológica, dije finalmente. Sé que era tu hermana, Isabel. Sé que me adoptasteis después de su muerte. Lo que no entiendo es por qué me ocultasteis todo, por qué me tratasteis como una molestia durante 18 años y os pagaban por cuidarme. Isabel comenzó a llorar silenciosamente. Carlos acudió a su rescate, como siempre. No entiendes nada, espetó. Tu madre estaba destrozada después de la muerte de Carmen. Tú eras lo único que le quedaba de su hermana. Pero cada vez que te miraba, veía a Carmen. Era demasiado doloroso. ¿Y eso justifica haberme hecho comer en el cuarto de servicio durante todas las celebraciones familiares? Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. ¿Justifica que Lucía me tratara como basura mientras vosotros mirabais hacia otro lado? Intentamos hacerlo lo mejor que pudimos, murmuró Isabel entre sollozos. No éramos perfectos, pero te dimos un hogar. Un hogar, repetí, saboreando la amargura de la palabra. Un hogar es donde te sientes segura, valorada, amada. Eso no fue lo que me disteis. Carlos se puso a la defensiva. Te pusimos un techo sobre la cabeza, te alimentamos, te educamos. Muchos niños tienen menos. ¿Y el dinero que os enviaba Rosa cada mes? ¿En qué se gastó, exactamente? Porque claramente no fue en mi educación ni en mi bienestar. Su silencio fue la confirmación que no necesitaba. Por primera vez, vi en sus ojos no indignación, sino vergüenza. La verdad que siempre había estado allí, oculta bajo capas de justificaciones y mentiras. Lo usamos para pagar deudas, admitió finalmente Carlos.
Teníamos problemas financieros cuando Carmen murió. Rosa ofreció una suma mensual si te adoptábamos legalmente. Parecía una solución para todos. Excepto para mí, señalé. Yo no fui una solución para nadie. Fui un cheque mensual. Isabel levantó la mirada, algo de la antigua firmeza regresando a sus ojos. Al principio, quizás. Pero con el tiempo, eras la hija de Carmen. Mi sobrina. Una parte de mí quería amarte como ella lo habría hecho. Pero no pudiste, concluí. Lo intenté, susurró. Pero cada vez que sonreías, cada vez que decías algo inteligente o diferente, eras tan parecida a ella que dolía físicamente. Y luego estaba Rosa, siempre al acecho, esperando que falláramos para llevarte lejos. Respiré profundamente, intentando mantener la calma. Ella nunca intentó alejarme de vosotros. Respetó vuestra decisión incluso cuando supo que no me trataban bien. ¿Y cómo sabía eso?, espetó Carlos. ¿Cómo sabía nada sobre ti, si supuestamente se mantenía alejada? Me vigilaba, admití. Tenía informes sobre mí, fotografías. Sabía que dormía en un rincón del pasillo, que comía las sobras en el cuarto de servicio, que nunca me comprabais ropa nueva. Isabel pareció genuinamente sorprendida. No sabíamos que llegaba a tanto. Pensamos que solo comprobaba que estuvieras viva, que siguieras con nosotros. ¿Y eso justifica cómo me tratasteis?, pregunté, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. El hecho de que no supierais que alguien estaba mirando hace que vuestras acciones sean menos crueles. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Miré alrededor del apartamento, buscando algo que quisiera llevarme, algún recuerdo que mereciera ser preservado. No encontré nada. No he venido a por venganza, dije finalmente, poniéndome de pie. No necesito que os disculpéis ni pretendo que entendáis lo que hicisteis. Solo quería veros una última vez, para asegurarme de que estoy tomando la decisión correcta. ¿Qué decisión?, preguntó Isabel con voz temblorosa. La de empezar de nuevo. Sin vosotros. Mientras caminaba hacia la puerta, Carlos hizo un último intento. Sigues siendo tu familia, Ana. La única que tienes. Me detuve, con la mano en el picaporte, y me giré para mirarlos una última vez. Te equivocas, dije con calma. Tengo la familia que Rosa construyó para mí. Y, más importante aún, me tengo a mí misma. Cuando la puerta se cerró tras de mí, sentí que un peso inmenso se levantaba de mis hombros. Las lágrimas que había contenido durante toda la conversación fluían libremente ahora, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de liberación. La primavera en Barcelona tiene una cualidad casi mágica. La ciudad parece despertar con la explosión de bugambillas en las fachadas, el aroma de los naranjos en flor, y una luz dorada que transforma hasta el rincón más humilde en algo digno de una postal. Mi primera primavera catalana coincidió con mi renacimiento. Habían pasado casi 6 meses desde mi llegada al apartamento de Rosa, mi apartamento ahora, y la vida había adquirido un ritmo que nunca antes había experimentado. Un ritmo propio, dictado por mis deseos y necesidades, no por las expectativas o limitaciones impuestas por otros. Tras regresar de Madrid, había tomado varias decisiones importantes. La primera, continuar mis estudios. Mercedes me ayudó a transferir mi expediente a la Universidad de Barcelona, donde ahora cursaba Filología Hispánica, mi pasión secreta que en Madrid había seguido casi a escondidas, temiendo las burlas de Lucía sobre carreras inútiles para gente sin ambición. La segunda decisión fue aprender sobre el negocio que había heredado. Martínez Propiedades no era simplemente una empresa inmobiliaria, era el legado de una mujer que había desafiado las convenciones de su tiempo, construyendo un imperio desde cero con inteligencia y determinación. Joaquín Valls, el director ejecutivo que Rosa había contratado años atrás, se convirtió en mi mentor. Un hombre cercano a los 60, de ojos amables y modos pausados, que trataba a los edificios históricos con el mismo respeto que a las personas. Tu abuela tenía un ojo especial para ver el potencial donde otros solo veían ruinas, me explicó durante nuestra primera reunión en las oficinas de la empresa. Ubicadas en un antiguo palacete del Born que Rosa había restaurado con mimo. No era solo sobre el valor monetario, era sobre preservar el alma de la ciudad.
Cada semana, Joaquín me llevaba a visitar alguna de las propiedades del portafolio, edificios modernistas en el Eixample, antiguos talleres reconvertidos en lofts en Poblenou, masías restauradas en las afueras de la ciudad. Con cada visita, entendía mejor la visión de Rosa, un equilibrio perfecto entre preservación y evolución, respeto por la historia y adaptación al futuro. La tercera decisión fue más personal, comenzar terapia. Los diarios de Rosa, que seguía leyendo cada noche como un ritual, me habían ayudado a comprender mi pasado, pero necesitaba herramientas para procesar las heridas acumuladas durante 18 años de negligencia emocional. Montse, mi terapeuta, una mujer de voz suave y preguntas certeras, me guiaba a través del laberinto de mis emociones contradictorias, el alivio por haber escapado, la culpa por no sentir el amor familiar que se suponía debía sentir, la rabia por los años perdidos, y el miedo a no merecer realmente todo lo que ahora tenía. El síndrome del impostor es común en situaciones como la tuya, me explicó durante una sesión particularmente intensa. Cuando has crecido siendo tratada como si ocuparas un espacio que no te corresponde, es difícil creer que mereces ocupar cualquier espacio. Sus palabras resonaron en mí como una campana. Durante toda mi vida había intentado hacerme pequeña, invisible, para no molestar a quienes supuestamente debían quererme. Ahora vivía en un apartamento de 300 metros cuadrados y dirigía una empresa con decenas de empleados. El contraste no podía ser más abrumador. Tu abuela también sufrió el síndrome del impostor, me reveló Mercedes un día, mientras repasábamos unos documentos legales en el despacho que ahora compartíamos. Cuando comenzó en el sector inmobiliario, era una de las pocas mujeres. Los hombres la subestimaban constantemente. ¿Cómo lo superó?, pregunté, genuinamente intrigada. Mercedes sonrió, recordando. Demostrando su valía una y otra vez. Y rodeándose de personas que creían en ella. Como Joaquín, como yo, como tú, aunque nunca llegó a verte en acción. Esa noche, mientras cenaba en la terraza bajo el cielo estrellado de Barcelona, reflexioné sobre cómo había cambiado mi vida en tan poco tiempo. No solo materialmente, aunque ciertamente ya no comía sobras en un cuarto de servicio, sino emocionalmente. Por primera vez, estaba construyendo relaciones basadas en el respeto mutuo, no en la tolerancia o la obligación. La señora Puig, que insistía en que la llamara Montserrat, se había convertido en una presencia casi maternal, enseñándome a cocinar platos catalanes y contándome historias sobre Rosa que no aparecían en los diarios. Martí compartía conmigo su pasión por las plantas, explicándome el lenguaje secreto de cada flor que cultivaba en la terraza. Jordi me llevaba a recorrer rincones de Barcelona que los turistas nunca descubrían, compartiendo la historia de la ciudad con el orgullo de quien ha vivido cada transformación. Y luego estaban los nuevos amigos, Elena y Pablo, compañeros de la universidad que me habían acogido en su grupo sin preguntas ni juicios, Claudia, una vecina del edificio, violonchelista de la orquesta del Liceu, cuyos ensayos nocturnos se filtraban suavemente a través de las paredes, y Marc, el librero de la pequeña tienda de la esquina, que separaba para mí ediciones especiales de poesía latinoamericana. Mi círculo se expandía, orgánico y natural, como si Barcelona hubiera estado esperándome todo este tiempo. Como si este fuera mi verdadero lugar en el mundo. El único aspecto de mi nueva vida que aún no había abordado completamente era la conexión con mi madre biológica. Los diarios de Rosa mencionaban a Carmen con frecuencia, y había fotografías por todo el apartamento, pero seguía siendo una figura borrosa en mi mente, un rostro sin voz, una presencia sin recuerdos. Fue Montserrat quien me dio la clave, una tarde mientras preparábamos juntas una crema catalana. Tu madre tocaba el piano, comentó casualmente, como quien habla del tiempo. Rosa guardó su instrumento en el almacén del edificio. Nunca quiso deshacerse de él, pero tampoco podía tenerlo aquí. Le recordaba demasiado lo que había perdido. Esa misma noche, con la ayuda de Jordi, bajamos al sótano del edificio. Entre muebles antiguos cubiertos por sábanas y cajas de documentos, encontramos el piano, un Bösendorfer negro, magnífico incluso bajo la capa de polvo que lo cubría. Carmen daba recitales, explicó Jordi mientras acariciaba las teclas con reverencia. Era una pianista extraordinaria. Rosa la mandó a estudiar a Viena. Allí conoció a tu padre, un violinista austríaco. Otra pieza del rompecabezas encajaba, mi inexplicable fascinación por la música clásica,
tan ridiculizada por Lucía, tenía un origen, una herencia que desconocía. Al día siguiente, contraté a un afinador. 3 días después, el piano ocupaba un lugar de honor en el salón, junto a los ventanales. No sabía tocar, pero me inscribí en clases. A veces, simplemente me sentaba frente al instrumento y posaba mis dedos sobre las teclas que una vez habían sentido el tacto de mi madre, estableciendo una conexión que trascendía el tiempo y la muerte. Fue en uno de esos momentos, mientras el sol de la tarde pintaba el salón de dorado, cuando escuché el timbre. Pensando que sería Claudia, con quien había quedado para tomar café, abrí sin mirar por la mirilla. Lucía estaba de pie en el umbral, tan fuera de lugar como un pingüino en el desierto. Ana dijo a modo de saludo, su voz desprovista de la habitual arrogancia. Parecía más delgada, más pálida, más humana. Lucía, respondí, sorprendida pero controlando mi reacción. ¿Qué haces en Barcelona? ¿Puedo pasar?, preguntó, ignorando mi pregunta. Sus ojos recorrían el recibidor con una mezcla de asombro y lo que casi parecía vergüenza. Dudé un instante. La última vez que había visto a mi hermana adoptiva fue la noche de Nochebuena, cuando me había relegado, una vez más, al cuarto de servicio. La noche que cambió mi vida. Adelante, decidí finalmente, haciéndome a un lado. Lucía avanzó por el pasillo como si estuviera en un museo, observando cada detalle. Cuando llegamos al salón, sus ojos se detuvieron en el piano. La abogada no mentía, murmuró, más para sí misma que para mí. Todo esto es realmente tuyo. ¿Qué quieres, Lucía?, pregunté, sin hostilidad pero con firmeza. Montse me había enseñado a establecer límites, a no dejarme arrastrar por dinámicas tóxicas del pasado. Mi hermana se sentó en uno de los sofás, su postura rígida, como si temiera relajarse demasiado en mi presencia. Papá perdió su trabajo, anunció. La constructora cerró. Mamá está trabajando doble turno en la limpieza del hospital, pero apenas llegan a fin de mes. Entendí inmediatamente el propósito de su visita. ¿Y has venido a pedirme dinero? Lucía tuvo la decencia de sonrojarse. No exactamente. He venido a disculparme. La sorpresa debió reflejarse claramente en mi rostro, porque continuó rápidamente. Sé que no me crees. No te culpo. Fui horrible contigo durante años. Te traté como si fueras menos que yo. Tragó saliva con dificultad. Después de que te fueras, las cosas cambiaron en casa. Mamá y papá discuten constantemente. La culpa los está consumiendo. ¿Y a ti?, pregunté, genuinamente curiosa. ¿También te consume la culpa? Yo. Dudó. Nunca pensé en cómo te sentías. Estaba tan ocupada siendo la hija perfecta, demostrando que yo sí pertenecía allí, que nunca me paré a pensar que tú también merecías pertenecer. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Era la primera vez que Lucía reconocía mi humanidad, mi derecho a existir en el mismo espacio que ella. No he venido a pedirte que los ayudes, continuó. He venido porque necesitaba decirte que lo siento. ¿Y por qué? Porque eres la única familia que tengo, por retorcido que suene después de cómo te traté. La miré, realmente la miré, quizás por primera vez. La niña que había hecho de mi infancia un infierno, la adolescente que me había excluido sistemáticamente, la joven que había celebrado mi aislamiento, ahora parecía pequeña, vulnerable, perdida. ¿Te apetece un café?, pregunté finalmente. Puedo enseñarte el apartamento mientras la cafetera se calienta. No era perdón, no aún. Pero quizás era un comienzo. Esa noche, después de que Lucía se marchara con la promesa de mantenernos en contacto, volví al despacho de Rosa. Tomé el último diario, el que había estado escribiendo justo antes de su muerte, y lo abrí por la última entrada. Mi querida Ana había escrito con una caligrafía más temblorosa que en los diarios anteriores. Mientras escribo estas líneas, sé que no me queda mucho tiempo. Los médicos dicen semanas, quizás días. No tengo miedo a la muerte, solo lamento no poder verte florecer en la mujer extraordinaria que sé que serás. Mi único consuelo es saber que te dejo los medios para escapar, para construir tu propia vida. Úsalos sabiamente. Perdona si puedes, olvida si debes,
pero sobre todo, vive. Vive plenamente, sin disculpas, sin culpa. Vive la vida que tu madre y yo soñamos para ti. Y recuerda, volar no significa olvidar de dónde vienes, sino entender que el cielo siempre estuvo destinado a ser tuyo. Te quiere eternamente, tu abuela Rosa. Cerré el diario, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud. Por primera vez en mi vida, sentía que pertenecía a algún lugar, a una historia, a un legado. Y más importante aún, me pertenecía a mí misma. En la terraza, bajo el cielo estrellado de Barcelona, levanté una copa de cava catalán. Por ti, abuela, brindé en voz alta. Por Carmen. Y por mí. Por todos los nuevos comienzos. La brisa mediterránea acarició mi rostro como una bendición.